El Paseo de los Chalecos, por Rodrigo Ortiz y Alejandrina Falque. Las comunidades del distrito de Agua Blanca demandan ayuda para sus jóvenes que sufren la violencia. Los habitantes quieren justicia social y oportunidades para salir de la pobreza. Buscan colaboración en las instituciones representadas en distintos chalecos. Uy, mataron un perro en el barrio. Sí, mira que todo esto Eso está pero muy peligroso. caliente, Tenemos que buscar una caliente. solución. No, tranquilos, compañeros. Todo va a mejorar. He logrado encontrar a una institución que ha prometido ayudarnos. ¡Bravo! Don Pedro, cuéntenos, ¿quiénes que nos van a ayudar? He logrado contactar a un funcionario que está interesado en traer un proyecto al barrio, donde nuestros muchachos tendrán oportunidades y sus vidas podrán cambiar. Pedro se encuentra en la caseta comunal del barrio El Vallado, esperando que llegue el funcionario para poder iniciar con este gran proyecto para su comunidad. Buenas tardes, señorita Camila. Es un placer saludarla y estar hoy aquí con usted. Buenas tardes, don Pedro. El placer siempre va a ser mío. Vengo a ayudar a la juventud del distrito. El día de hoy me encuentro aquí porque me interesa trabajar con usted. Me lo han referenciado muy bien y sé que juntos podemos trabajar por la comunidad. ¡Bravo! ¡Qué emoción, señorita Camila! Agradecemos su interés. Hoy mismo iniciamos y no se va a arrepentir. Después de un trabajo de 3 meses y muchos encuentros con los jóvenes, la doctora Camila tiene una noticia que dar. Hola, señorita Camila. ¡Qué gusto escucharla! Gracias, don Pedro. El gusto es mío. ¿Cómo le digo? Lo llamo para decirle que el proyecto ya llegó a su fin y no podemos continuar, desafortunadamente, trabajando por la comunidad. Pero ¿cómo es posible, señorita Camila? Si aún no hemos terminado. Los muchachos están muy emocionados y no podemos defraudarlos. Aún no hemos logrado lo que se planteó. Lo siento, de verdad lo entiendo, pero no puedo hacer nada. Pero, señorita, pero... Hasta luego. Don Pedro busca la comunidad para expresar la mala noticia. Amigos y amigas, el proyecto ha terminado, pero vamos a buscar otra institución. No, ¿cómo así? No, Pero siempre otra lo vez, mismo. ¿cuál? Siempre Siempre lo lo mismo. mismo. ¿Cuál institución? Todos son los mismos, nos vienen, nos manosean, se llevan nuestras historias y no pasa nada. Sí, estoy de acuerdo, sí, así es. Tranquilos, compañeros, aprendemos de esto. No podemos esperar que otros vengan a solucionar nuestros problemas. Empecemos a camellar nosotros podemos organizarnos en grupos y cambiar el barrio. Empecemos a embellecer nuestros espacios. Sí, vamos. Si nos ponemos a esperar a que lleguen los chalecos, siempre vamos a llegar a la misma decisión. Si nos organizamos, nosotros podemos. Y así fue como la comunidad tomó conciencia y empezó el camino de la transformación de su sociedad, dejando atrás el recuerdo de un desfile de chalecos.